Saludos, bendiciones. Le habla su hermano en Cristo, el hermano Alfredo López, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida El Celo de tu Casa Me Consume, que ubicado en la calle Juan Peñarrey, el número 844 de la urbanización Villa Prades, en Río Piedra. Y también pastor de la Iglesia Los Pentecostales de San Juan, que ubica en el 1402 de la calle Américo Salas, en Santurce, San Juan. Me dirijo a ustedes en esta hora con mucho gozo y alegría, amados hermanos, con un caluroso abrazo espiritual a cada uno de ustedes, amados hermanos de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Quiero decirle en esta hora cuán gran aprecio les tengo, cuán amor grande le tengo a cada uno de ustedes, amados hermanos, y aún en la situación en que nos encontramos viviendo en la isla de Puerto Rico, dada la situación del coronavirus. Amados hermanos, pues estamos por obligación tratar de llevar palabra a través de estos medios, amados hermanos. Como he dicho antes, no es el modo predilecto mío, no es el que prefiero. Me gusta un caluroso abrazo, un compartir, algo un poco más caluroso, como acostumbramos a hacer en nuestras iglesias, y el amor a través de nosotros los hermanos, amados hermanos, y cada uno de aquellas personas que nos visitan la iglesia cada domingo o cada día de culto, amados hermanos. Han pasado bastante tiempo, ya son varias semanas que hemos pasado a través de esta situación, más de un mes, amados hermanos, y cada día, amados hermanos, pues nos lleva a buscar en nuestro interior esa intimidad con nuestro Dios, amados hermanos, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Pues tenemos quizás el tiempo que le podemos dedicar al Señor en estudio de su palabra, oración y búsqueda de su rostro, amados hermanos. La palabra del Señor tiene gran poder para satisfacer cada una de nuestras necesidades espirituales, sin importar las circunstancias que nos rodean, amados hermanos. Así que vamos a continuar orando, esperando en Dios que prontamente podamos pasar esta situación que estamos viviendo, amados hermanos, y podamos estar juntos como antes y congregarnos. Pero de no ser así, amados hermanos, sabemos que tenemos nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo y que el amor de Él para cada uno de nosotros es algo, amados hermanos, que nos lleva a diario a vivir una vida espiritual con nuestro Dios, esperando y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Dios, amado, y la esperanza en Él. Amado, estamos esperando el levantamiento de la iglesia. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, el cual es inminente, dadas las señales que estamos viviendo en este tiempo. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora, amados hermanos, y la palabra se encuentra, vamos a utilizar la escritura del libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor en el poderoso nombre de Jesús. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Gloria al nombre de Jesús. Ciertamente son muchas cosas que han cambiado a nuestro alrededor en este poco más de un mes, amados hermanos. Lo que teníamos por costumbre, por hábito, lo que teníamos establecido ya en nuestro diario vivir y nuestro tiempo de devoción a nuestro Dios, a través de congregarnos y ver nuestros rostros, amado, ha sido alterado completamente nuestro alrededor, no solamente a nivel local en nuestra isla de Puerto Rico, sino algo a nivel mundial, amado, lo que está aconteciendo. La palabra del Señor en estos versículos que leíamos usa unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención, y es las palabras que describen el comportamiento de Daniel. Dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Tendríamos que mirar un poquito la historia y unos versículos antes para darnos de cuenta por qué la palabra del Señor hace referencia específicamente a en este versículo 10, que dice como lo solía hacer antes. Hubo un antes y hubo un después, hubo un cambio. De igual manera como en nuestro tiempo hubo un antes, como solíamos hacer las cosas y como estamos llamados y obligados a hacerlos en este tiempo.
Dice en ese mismo capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 9, que firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hubo un antes y hubo un después. Ciertamente el precio que Daniel se exponía a pagar por violar ese mandato del rey, ese edicto, era bastante grave. Era un edicto que era castigable, era un mandato del rey que era castigable. Pero eso no influyó en el comportamiento, en la conducta de Daniel. Y dice que se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En el versículo 11 dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de Dios. Su comunicación con su Dios, amado, y como debe ser nuestra comunicación con nuestro Dios, no debe ser alterada. A pesar del tiempo que estamos viviendo, yo diría que todo lo contrario. Estamos viviendo unos tiempos, amados, y se nos ha dado una gran oportunidad de poder vivir una intimidad con nuestro Dios, de poder buscar esa cercanía con nuestro Dios. Tal vez la mayoría de nosotros nos encontramos en nuestros hogares, no estamos trabajando, laborando, y en este tiempo pues se nos ha dado un tiempo que Dios nos ha permitido, como decía el salmista, de entrar al refugio. Es tiempo de entrar a nuestro refugio, de buscar esa intimidad con nuestro Dios. Es tiempo de mirar la palabra del Señor a nivel profético, todos los acontecimientos que están sucediendo, amados, que pasan a simple vista por muchos y no toman en cuenta la palabra del Señor, la cual señala unos tiempos. Tiempos que solíamos tal vez leer la palabra del Señor y desconocer el comienzo de ellos o quizás el momento en que se estuvieran cumpliendo, pero delante de nuestros ojos y a nuestra propia presencia estamos viviendo esos tiempos proféticos, amados hermanos, en medio de esta pandemia, en medio de terremotos, en medio de desastres naturales, en medio de conmoción mundial, en medio de juicio, en medio de tantas situaciones que están pasando, no solamente a nivel de salud, sino a nivel también del clima, a nivel de los gobiernos, a nivel político, a nivel económico. Y lo importante de todo es que podamos ver la palabra del Señor. Yo les decía que hubo un antes y hubo un después, y la palabra señala que en los tiempos de Daniel las cosas cambiaron de un abrir y cerrar de ojos, y de lo que él solía hacer antes, por costumbre, orar delante de Dios 3 veces al día y arrodillarse y adorar a su Dios, se había convertido en algo completamente diferente, con un atenuante negativo que era el que podía ser enjuiciado, amados hermanos. Nosotros en esta hora podemos adorar a nuestro Dios, podemos engrandecer, podemos abrir las ventanas de nuestra casa, adorar a Dios con libertad, podemos buscar el rostro de Dios, podemos humillarnos, podemos orar 3 veces y más en el día, amados hermanos. Ciertamente, mientras muchos proclaman que estamos viviendo unos tiempos con una prohibición de llevar este evangelio, es todo lo contrario, con un tiempo de que se señala mucho que se está imponiendo a la iglesia, o usted a mí, poder llevar la palabra del Señor. Es todo lo contrario, amados hermanos. Hay ventanas abiertas, hay cielos abiertos para poder buscar el rostro de nuestro Dios, de adorar a nuestro Dios y de aún de compartir este evangelio. Dice la palabra del Señor que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Este versículo 14 está narrándonos, amado hermano, todo el esfuerzo que hizo el rey, aún esperando a la caída de la noche, la puesta del sol, para tratar de librar a Daniel, porque había un cierto aprecio a Daniel, había un amor a Daniel, amados hermanos, un respeto. Y una vez firmado este edicto y Daniel verse involucrado en esta situación, pues era algo muy triste para el rey. Dice que luchó hasta la puesta del sol para librarle,
podríamos señalar que hubo un tipo de fidelidad del rey hacia Daniel, amados hermanos. Aunque no implicaba nada negativo en cuanto al rey, ya el edicto estaba firmado y era cuestión de llevarlo a cabo, el juicio que había que pagar por violarlo. Pero la fidelidad del rey hacia Daniel, en un aspecto, ¿verdad?, podríamos decir, mostraba un amor y un aprecio, pero no más y no más importante que el aprecio y el amor que Daniel mostraba a su Dios. Aún con peso de juicio, lo que él estaba haciendo, que conducía a juicio, a castigo, dice que Daniel lo hizo normalmente como lo solía hacer antes. Estoy plenamente convencido de que Daniel no lo pensó 3 veces. Era un hábito espiritual en él, era su tiempo de devoción a Dios, como debe ser su tiempo y el mío, amados hermanos. De que debe ser algo inalterable las situaciones que podemos estar viviendo a nuestro alrededor en este tiempo, pero esa relación con nuestro Dios no debe ser una que debe ser alterada y aún a peso de juicio, amados hermanos. Todo lo contrario, estamos viviendo un tiempo, amados hermanos, que las puertas, las ventanas de los cielos están abiertas para que nosotros podamos continuar como iglesia, amados hermanos, seguir creyéndole a nuestro Dios. Muchos por su mente pasan de que Dios los ha olvidado, de que Dios se ha olvidado de ellos, de que Dios está encarando un juicio personalmente con cada uno de nosotros, amados hermanos. Pero ciertamente la prueba es necesaria en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que vamos a ser probados como el oro. Y es ese tiempo en que estamos viviendo, amados hermanos, en el cual vamos a demostrar a nuestro Dios de que aún en medio de una prueba, en medio de una lucha, en medio tal vez de una situación que impide de que nosotros podamos buscar fuerzas y llegarnos tal vez a un templo y decirle a los hermanos, oren por mí, tengo esta necesidad, de que lleguemos al templo tal vez arrastrándonos con poca fuerza. Ha llegado el tiempo de poner en práctica nuestra propia experiencia con Dios, nuestra propia intimidad con nuestro Dios, en el cual podamos mostrar nuestra fidelidad a Dios y demostrar cuánto nosotros le amamos, amados hermanos. Yo personalmente, como le he dicho antes, este no es el medio preferido mío para llevar palabra. Sinceramente no me gusta, amados hermanos, no es el mejor medio, pero es un medio de escuchar palabra del Señor. Yo quiero decirte en este día, amados hermanos, de que mientras esté pasando todo esto a nuestro alrededor, amados hermanos, hay un Daniel que puede ir a ese lugar que acostumbra a hacer, a ese lugar de clamor, a ese lugar de humillación, y ir, clamar, orar y presentarse delante de nuestro Dios. No necesitas en esta hora tal vez llegar a la iglesia y decirle, pastor, ora por mí, tengo esta necesidad. No tienes necesidad en esta hora tal vez de echarle una petición en algún lugar, escribir un papelito y poner una petición delante de Dios. Ha llegado el momento justo en que puedes personalmente tú hincarte, buscar el rostro de Dios, adorar a Dios con toda tu fuerza, mostrar tu confianza en Dios, amados, como lo solías hacer antes, amados hermanos, o aún no como lo solías hacer antes, tal vez con mucha más ímpetu, con muchas más fuerzas, con regocijo, con deseo, amados hermanos, sabiendo nosotros como iglesia que la venida del Señor está cerca, sabiendo que los tiempos señalados en este entonces proféticamente están siendo cumplidos delante de nuestros ojos, amados hermanos, de que la palabra del Señor tiene cumplimiento, amados hermanos, hoy más que nunca, como antes lo habíamos visto, amados hermanos, y podemos ver, amados, ese resurgir, ese deseo, amados, en nuestros corazones de buscar el rostro de Dios y comprender y entender que la venida del Señor es inminente, que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que Dios viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, con una iglesia, amados hermanos, humillada delante de la presencia de Dios, con una iglesia llena de gozo, llena de alegría, amados hermanos. El sentir de Daniel en aquel entonces no era uno de peso, de dolor, de sufrimiento, de angustia, era un hábito, era una costumbre de Daniel orar 3 veces al día, de buscar el rostro de Dios.
Amado, porque muestra su fidelidad a su Dios, aquel Dios que él había creído. Las circunstancias alrededor de Daniel, amado, y tal vez aquellas cosas que podían traer juicio y dolor, tal vez preso, tal vez muerto, tal vez un precio bien alto, amados hermanos. A Daniel no le implicaba ninguna dificultad para hacer como solía hacer antes. Fidelidad, amados hermanos, no es un asunto de una vez. Fidelidad es un asunto de todos los días. Fidelidad es un asunto delante de cualquier circunstancia, amados. ¿Qué implicaba? Implicaba ser fiel a Dios. Implicaba ser fiel a Dios como solía ser antes. Implicaba perder todos sus privilegios obtenidos en el reino persa, amados hermanos. Implicaba muchas cosas que tal vez usted y yo no estamos perdiendo en este entonces, amados hermanos. Todo lo contrario, estamos viviendo en este tiempo, estamos ganando delante de esta situación como iglesia, amados hermanos, poder acercarnos más a nuestro Dios, darle un nuevo giro a nuestra búsqueda de nuestro Dios, a nuestra comunión con nuestro Dios, amado hermano. Nada se está pesando para perder en esta hora. Es todo lo contrario, amado hermano. Es tiempo de fortalecer nuestras manos, nuestras rodillas, amado hermano, y buscar el rostro de nuestro Dios. Eran tiempos muy difíciles para los hebreos, amado, en ese entonces. Tal vez adquirir una posición como la que tenía Daniel era algo increíble lo que Daniel había escalado, donde Daniel había llegado. Claro, por la gracia de Dios que lo había puesto en gracia delante del rey, amados hermanos. Pero Dios también te ha puesto en gracia a ti. Dios también te ha dado la oportunidad en esta hora de tener un conocimiento pleno de la palabra del Señor, amado. De haber conocido a Dios, de poder disfrutar en este entonces y en esta hora, amados hermanos, de los privilegios que Dios nos permite, de poder doblar rodillas. Tenemos el privilegio en esta hora de poder mostrar nuestra fidelidad, nuestra devoción a nuestro Dios, amados hermanos. Implica, amado, tal vez para Daniel en aquel entonces, implicaba poner en riesgo su integridad física, amado, su libertad, su salud, su propia vida, amados hermanos. Pero en este entonces eso no está en tela de juicio, eso no está en peso en esta hora hacia ti. Es todo lo contrario. Hay cielos, hay puertas abiertas para acercarte a Dios, para buscar más su rostro como nunca antes. Es tiempo de ver la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas, amados hermanos. Aún muchos han perdido los trabajos, pero Dios está supliendo. Aún muchos tienen muchas necesidades, pero Dios está supliendo. Dios está siendo nuestro ayudador, nuestro guardador. Dios, aquel que provee cada una de nuestras necesidades, Dios se está manifestando en nuestro tiempo, en nuestra vida. Amados, nosotros debemos hacer como solíamos hacer antes. ¿Sabes por qué? Porque Dios está haciendo como solía hacer antes. Aquello que antes pensábamos que ganábamos por nuestro sueldo, por nuestro trabajo, por nuestro tal vez esfuerzo a diario de buscar nuestro sustento en este tiempo, muchos están siendo llenados a cabalidad de la presencia de Dios, de las riquezas, no solamente espirituales de parte de Dios, sino también de aquellas materiales en las cuales Dios se está manifestando y nos está supliendo. Dice que Daniel fue echado en el foso de los leones, mas sin embargo, podemos situar, ¿verdad?, junto a este dicho, este evento, y nadie podría pensar que Daniel podía hacer las cosas como las solía hacer antes, amados hermanos. Pero Daniel no le importó, él no miró el foso de los leones, él no miró qué precio había que pagar, él miró la fidelidad a Dios, amados hermanos. En este tiempo no es tiempo de nosotros pensar cuánta necesidad tenemos, o cuántos problemas, cuántas situaciones, tal vez cuántas deudas, cuántas cuentas se van a atrasar, tal vez cuáles las implicaciones de lo que podría traer este tiempo difícil en que estamos viviendo, amados hermanos, el cual yo me atrevería a decir, amados hermanos, que Dios está supliendo, que Dios va a suplir tus necesidades, que todo depende de tu fidelidad a Dios, de que tú continúes haciendo como solías hacer antes, buscar el rostro de Dios, fortalecerte en su palabra, amado. Yo quiero poner en tu corazón una palabra de fe en esta hora, amados hermanos, de que no importa la circunstancia, nada debe cambiar nuestra relación con nuestro Dios, amado. La verdad es que las acciones nuestras de cada uno de los santos, ¿verdad?,
Muchas veces no ha de ser comprendida por muchos. Tal vez muchos de nosotros estamos siendo rechazados, aun cuando parece locura llevar este evangelio en medio de estos tiempos. Y tal vez somos símbolos de burla, de señalamientos, amados hermanos. Muchos piensan, y tal vez el enemigo, que la iglesia ha sido derrotada, que los templos están cerrados, amados hermanos. Es todo lo contrario. Es el tiempo de hacer como solíamos hacer antes, tiempo de abrir las ventanas, amado, de nuestras recámaras. Es tiempo de dar a conocer este evangelio, amados hermanos. Es tiempo de proclamar esta palabra. Es tiempo, amados hermanos, de comenzar a vivir por fe, sabiendo que hoy estamos siendo sostenidos por nuestro Dios, pero aún mañana continuaremos siendo sostenidos por nuestro Dios, amados hermanos. De que no importa que pese un juicio, que pese una amenaza, tal vez, amados hermanos, de pérdida de empleo, de sustento, de necesidades tal vez físicas, materiales. Amado, nuestro Dios va a continuar bendiciendo a su iglesia. Dios va a continuar siendo fiel a tu vida. Dios va a continuar sosteniéndote cada día, amado, porque no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestra fidelidad, depende de nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdadero. Dios quiere bendecir tu vida, amado hermano. Dios quiere una cercanía contigo hoy como nunca antes, amado. Los actos de Daniel también, además, glorificaban a Dios, ¿verdad? Porque había en él ese deseo, ese mover en su interior, amado, de seguir sirviendo a un Dios que le había sostenido, que le había prosperado, que le había guardado, que le estaba bendiciendo día tras día. La bendición del ayer solamente era un recuerdo, pero el día de hoy, amado, el día de hoy para Daniel era un símbolo de que Dios continuaba ahí, de que Dios continuaba en el mismo lugar para bendecirle, de aquel lugar que él solía abrir aquellas ventanas, amados hermanos, invocar a Dios 3 veces al día y allegarse a Él, amados hermanos. De igual manera, en nuestro tiempo debe de implicar en nuestro interior la plena confianza de que Dios sigue estando ahí, de que Dios sigue estando fiel, amados hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 2, 10. Amado, en el mensaje de la iglesia de Esmirna: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí la palabra del Señor, una palabra profética, hacía llevar que muchos iban a ser probados, que muchos iban a entrar en la cárcel, que muchos entrarían en tribulación, amado. Pero se nos llena nuestro corazón, amado, de un pensamiento positivo: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tú y yo podemos fallar, amados hermanos, como le fallamos a Dios a diario tal vez. Pero nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdadero. Dios te dice en esta hora: sé fiel, yo te daré una corona de vida. Sé fiel, yo te daré una corona de vida. Sé fiel, yo te sostendré. Sé fiel, yo te proveeré. Sé fiel, yo te sanaré. Sé fiel, yo te guardaré. Amado, esas palabras deben retumbar en nuestra mente y estar presentes en nuestro corazón, de que Dios sigue siendo Dios. El Dios fiel, amado hermano, el Dios fiel. ¿Acaso Daniel estaba esperando que los sátrapas cavilasen en su contra, amado? ¿Acaso David sabía que los planes de sus declaraciones podrían en riesgo su vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que él conocía, no que iban a hacer daño, sino que había un Dios real, que había un Dios verdadero. Las amenazas pueden estar ahí, amado. Las noticias no son nada favorables. Las noticias son negativas por todos los medios: radio, televisión, internet, amado. Pero Dios sigue siendo fiel, amados hermanos. El panorama del futuro es uno tal vez negativo, pero en esta hora puedes hacerlo positivo, con tu fidelidad puesta en Dios, con tu mirada puesta en Dios, creyendo fielmente de que Dios va a continuar mostrando su amor a tu vida, amados hermanos. Las pruebas pueden presentarse en casa, en el trabajo o aún en el país, en el mundo entero, amados hermanos. Pero la pregunta es: ¿estás tú listo? ¿Estás preparado tú, amados hermanos? ¿Estás preparado tú, amado, para continuar viviendo una vida plena y serle fiel a Dios? Yo te invito en esta hora, amados hermanos, de que tú puedas, amados hermanos, mirar la palabra del Señor, mirar el ejemplo de la palabra del Señor,
y tú puedas comprender y entender de que nuestra fidelidad a Dios es aquella que nos va a señalar el camino futuro, amados hermanos, aquello que nos va a llevar a alcanzar las promesas de nuestro Dios, amados hermanos. En este entonces que he tenido oportunidad de mirar a algunas personas, llevar mensajes, llevar palabras, muchas de ellas tal vez muy errados, muchos de ellos tal vez contaminados con mucho fanatismo, mucho protagonismo, amados hermanos. Hace falta una palabra de fidelidad de parte de Dios. No hay que cambiar la situación, no hay que cambiar las cosas, amados. No son cosas nuevas, amados hermanos. Nuestra comunión con nuestro Dios debe ser una como lo solíamos hacer antes. Nada debe ser inalterado por ninguna situación. Lamentablemente escucho personas reprendiendo al diablo por lo que está sucediendo, tal vez dándole poder al diablo de que la pandemia, de que las enfermedades, de que son puestas de parte del enemigo, restándole poder a nuestro Dios, amado. Yo quiero decirte algo en esta hora, amados hermanos. Cuando las plagas que fueron conducidas a Egipto, amados, la palabra del Señor dice, amados hermanos, que los hijos de los egipcios murieron, el primogénito, amados hermanos, pero los hijos de los hebreos fueron guardados, los hijos de los israelitas fueron guardados, amados hermanos, porque había un Dios real, un Dios fiel, un verdadero. Las plagas estaban en medio de Egipto, aún el pueblo de Dios en Egipto, pero Dios guardó a los suyos. Dios no deja de ser Dios, amado. A Dios pertenece todo el poder, toda la gloria, toda la honra, amados hermanos. No hay por qué darle gloria al enemigo y a Satanás. Hay que entender que aún lo que está sucediendo, Dios tiene control. Dios tiene el poder, está en las manos de Dios, amado. Cuando Dios permite algo así, Dios conoce todas las cosas, amado hermano. Dios no cambia, Dios es fiel, Dios es verdadero. Yo quiero decirte en esta hora que tu relación con Dios de igual manera no debe ser inalterada, amados hermanos, que aún la pandemia, aún las enfermedades, aún las guerras, aún persecuciones, aún no importa lo que esté sucediendo, tú debes de acercarte más a Dios. Yo debo de acercarme más a Dios entendiendo que Dios tiene control, amados hermanos, de que el cerco tal vez se está cerrando, de que las profecías se están cumpliendo, de que la venida del Señor es inminente, amados hermanos, pero Dios en esta hora te está diciendo, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré una corona. Dios está provisto de coronas para ti, para la iglesia, amados hermanos, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios es real, Dios es verdadero. No pienses negativamente, no reprendas al enemigo porque lo que está sucediendo, no le des gloria al enemigo, amados hermanos. Dios sostiene todo. Basta con una falta de entendimiento y de conciencia hacia Dios, amado, para tener un pensamiento y achacarle poder al enemigo, amados hermanos. La palabra del Señor dice que ni una hoja de un árbol se cae. Dice que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados por nuestro Dios. Dios tiene el control de todo. No tienes por qué temer. No tienes por qué dudar de Dios, amados hermanos. Todo lo que acontece, Dios tiene el control, amados hermanos. Busca una cercanía con Dios. Busca encontrar mucho más de cerca el rostro de Dios y podás comprobar y entender de que aún las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, amado, todo obrará para bien. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra que todo obra para bien, amado, para los que aman a Dios. Es tiempo de mostrar nuestro amor a Dios, es tiempo de mostrar nuestra fidelidad a nuestro Dios, amada iglesia. En esta hora te invito que tengas un tiempo de reflexión, amados hermanos, que aproveches esta oportunidad, que ya no hay más excusas. No tengo tiempo, trabajo mucho, me levanto temprano, atiendo niños, estoy ocupado, no tengo tiempo. No. Todo lo contrario. Dios ha permitido en este tiempo más tiempo que suficiente para acercarnos a nuestro Dios, amados hermanos. ¿De que hay persecución? No tenemos persecución, amados. La palabra está libre para predicarla. Levanta tus manos, adora a Dios, amado. Inclínate delante de tu Dios, humíllate, amado, y reconócele en esta hora. Y entiende y ten control de que Dios está en medio de la situación. No dudes, no flaquees, todo lo contrario. Aprovecha el tiempo, acércate mucho más a Dios. Dios quiere bendecir tu vida como nunca antes. No tenemos excusa. Tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad. Así que toma el teléfono, llama a un amigo, no visites a nadie, tal vez físicamente, pero
Llámalo por teléfono, predícale la palabra del Señor. Dale un testimonio de la palabra del Señor. Amados hermanos, envíale un correo electrónico, escríbele por WhatsApp, usa uno de los medios electrónicos, no importa. Allégate, comparte este evangelio de Jesucristo, amado, que en esta hora nos quiere bendecir. Dios está siendo fiel a la iglesia, así que resta de mí hacer como solíamos hacer antes. El Señor te continúe bendiciendo abundante y ricamente. Un saludo, un abrazo a la iglesia de Villa Prades, a la iglesia de Santurce. Cada uno de mis hermanos les extraño grandemente, físicamente, pero sus rostros veo a diario en nuestras oraciones. Amados hermanos, así que continuemos orando en este tiempo, reconociendo, amados, que tenemos necesidad de nuestro Dios y de que tenemos un Dios que es fiel y está presto a bendecirnos. Les saludo a su hermano en Cristo. Un abrazo fraternal de parte del pastor, gloria a Dios, Alfredo López, en esta hora. Y continuemos orando. El Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de Jesús.